Bienvenidos a todos y todas, estamos aquí en el 19º programa de Camino, Verdad y Vida. En esta instancia vamos a estar hablando de las salidas de campo. Y bueno, vamos a dar la palabra ahora a Rosana. Bueno, ¿cómo están todos? Hola, también? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, sí, una instancia más, gracias Jimé, es una instancia más donde ya ustedes se habrán percatado de que subimos la meditación ya hace unas semanas atrás, y como próximo paso o instancia en lo que es la preparación en estas 24 prácticas que sugieren los guías de la misión Rama para ese despertar espiritual, la próxima instancia sería el explicar cómo se hacen las salidas de campo, cuál es la preparación y cuáles son los objetivos. Para ello vamos entonces a estar explicándoles un poquito cuáles son esas etapas o puede ser, sí, preparación que necesitamos para ir entrando un poquito más en lo que es el ritmo de la filosofía esta de vida que sugieren los guías de la misión Rama. Lo bueno de las salidas de campo, que el tema es que los grupos Rama tienen grupos mensuales, ¿no? La misión tiene grupos semanales, y bueno, y ahí los grupos trabajan en forma individual cada uno, ¿verdad? Las salidas de campo nos habilitan a que todos los grupos estén unidos en esa salida, nos juntemos todos y levantemos entre todos juntos la vibración, y bueno, se da la posibilidad de trabajar en conjunto, ¿no? Y no cada grupo en particular, como a veces ocurre, ¿no? Y conocer a todos los hermanos de otros días, de otro grupo, como decía Gabriela. Ahí está. Vamos a explicar un poquitito para la gente del exterior, de gente que no está en Uruguay. En el salón donde nos reunimos regularmente tenemos grupos que funcionan de lunes a viernes, de mañana y de tarde, y esos grupos o subgrupos se reúnen entonces en las salidas de campo con la base de las 24 prácticas Rama, para tener esa experiencia a nivel grupal. Obviamente con la situación actual, donde tenemos que mantener grupos reducidos, estas instancias obviamente se han acotado a los protocolos. Es más, si bien no se han dejado de realizar las salidas de campo, se ha tratado siempre de respetar el protocolo, y como generalmente son a salidas a campo abierto, es decir, en lugares al aire libre, se respeta la distancia y se respeta el protocolo en general. Pero antes de llegar a una salida de campo, hay una preparación para hacer. Generalmente se vuelve a insistir con la respiración, los ejercicios de tomas de energía solar, manásica, la energía pránica y la energía cósmica. Luego tenemos los ejercicios psicofísicos, que son ejercicios yogis, que alinean los chakras, equilibran el plano físico, mental y espiritual. Por eso se les llaman psicofísicos. Y finalmente tenemos lo que es la meditación, que es esa reconexión con nuestro maestro interior. Hablamos también en programas anteriores, como parte de ese proceso de sutilización de cuerpos, del cambio en nuestras dietas, hacer una dieta más saludable, equilibrando lo que comemos, equilibrando nuestro cuerpo físico, tomando agua, eliminando tóxicos, eliminando alimentos pesados que en realidad no son alimentos, porque acidifican nuestro cuerpo, es decir, dañan más que aportar nutrientes, están dañando, acidificando nuestro cuerpo. Y
En base entonces a esos cambios que vamos haciendo, vamos a decir que empezamos a prepararnos para hacer algo superior. Siempre insistimos que si queremos cambios a nivel superior de conciencia, tenemos que hacer un sacro oficio. Ese sacro oficio va a redundar en lo que nosotros tengamos que cambiar. Si no tomábamos agua, empezar a tomar agua. Si comíamos chocolates en demasía o tomábamos alcohol o fumábamos, ir paulatinamente dejando todas esas toxinas que no benefician en nada a nuestro cuerpo energético, que es una de las partes fundamentales que tenemos que reforzar hoy en día. Y la naturaleza colabora a ese fin. Los guías insisten en reiterados mensajes en que mantengamos el contacto permanente con la naturaleza, que mantengamos las salidas de campo. No solo los grupos Rama invitan a toda la humanidad a que tenga salidas, que esté en contacto con la naturaleza, que se aleje más de las ciudades y esté más en el campo, justamente para poder revitalizar ese cuerpo energético que hoy se necesita tanto, ¿no? Sí, y no perder el equilibrio. Entonces, una preparación en una salida de campo en los días previos sería ajustar lo que es la dieta, comer más frutas, más cereal, más semilla. En el caso de que necesitemos dejar, como decíamos hoy, dejar de tomar café, té, que se consideran líquidos que no aportan mucho y dañan nuestro sistema nervioso a la larga, lo debilitan. Y tomar bastante agua pura, de grifo, de purificador. Y si queremos alguna infusión de hierbas, caldo de verduras, algo que aliviane, si bien no vamos a hacer un ayuno estricto, pero alivianar un poco más el cuerpo de lo que podamos estar consumiendo regularmente, que son las harinas blancas, los dulces, los caramelos, etc. Porque además se trabaja con muchísima energía, entonces eso puede hacer daño si tenemos el cuerpo demasiado pesado, ¿no? Exacto. Bueno, después llegado el día de la salida de campo, ya sea de un día de retiro o sean 2 o 3, dependiendo de los objetivos de la salida, nosotros trabajamos con un plan, tenemos un programa de trabajo que regularmente se entrega a todos y cada uno de los asistentes a la salida. En ese programa van a constar como primer paso la armonización del grupo, de cada integrante del grupo y del grupo como una unidad entre ellos y con el lugar que se haya elegido para hacer la salida de campo. Previamente hacemos cúpulas de protección en los coches, y que salimos en varios coches o en ómnibus o lo que sea, tratamos de armonizarnos en cada vehículo por separado para salir todos juntos, ¿verdad? Exacto. Años anteriores, en algunas salidas se contrataba un vehículo, un autobús para 40, 45 personas, íbamos todos juntos, pero ahora, dadas las condiciones también de un poco del protocolo, claro, como que nos vamos ajustando a esos cambios. Y bueno, y cada vehículo en particular, un auto, lo que sea, camioneta, lo que sea, en donde nos traslademos, siempre proteger la protección con las cúpulas que ustedes ya conocen, con las energías verde, violeta, azul y dorada, para pedir asistencia y reforzar entonces, como decíamos, nuestras cúpulas personales y grupales. Al llegar al lugar, entonces nos armonizaremos con ese espacio físico, pidiendo obviamente asistencia a los elementales de la naturaleza para acordar un nivel de vibración
en el que no vamos a tener miedo de que ocurra nada malo, pero pedir ese apoyo de la madre naturaleza y de los elementales es fundamental hoy, porque la salida va a ser acorde al menos preparado del grupo, o la menos preparada del grupo. ¿Qué quiere decir esto? Suena fuerte. Todos y cada uno de los integrantes son eslabones de una cadena de ese equipo. Y la vibración se va a trabajar en la medida en que todos estén preparados, pero siempre por recomendación de los hermanos mayores de estos guías. Nos dicen que la vibración y las experiencias serán acordes a cómo vibre el grupo. Si una de las personas o dos del grupo no están vibrando acordes o se sienten por fuera de esa unidad, ya no va a haber experiencias en común entre ellos. Pero por eso mismo y por esto mismo, por responsabilidad personal y respeto para con el grupo, siempre intentamos de ir preparados lo mejor posible a esas salidas de campo. También pedimos la asistencia a nuestro Maestro Jesús, que es el jefe de la misión, ya lo hemos dicho en más de una oportunidad. Ese Cristo cósmico como referente, como pilar y faro de luz. Pedimos asistencia a la Madre Tierra, a María, a la Pachamama, y también pedimos asistencia al Pío, a Padre Pío, San Pío, que nos acompaña en nuestras experiencias junto a los guías de la misión Rama, aquellos guías vivos y confederados. En esa armonización ustedes van a también recordar que se hace la gran invocación, que es aquella oración universal. Un mantra. Es un mantra para elevar las vibraciones justamente personales y las del grupo, que se recibió como oración universal después de la Segunda Guerra Mundial. Luego de armonizarnos, obviamente, comenzaremos a elevar las vibraciones personales con los mantras de la misión. Nuestros mantras son Rama, Amar, Om y Adonai. Rama significa sol en la tierra. Ra, sol, Ma, tierra. Y es ese llamado a los guías de la misión. En segundo lugar, amar es el verbo mismo del amor, la esencia, la acción. Sentir que al mantralizar amar, estamos generando desde nuestro corazón ese amor incondicional, imaginándolo, visualizándolo, expandirse como ondas en un agua, en un lago. Eso es elevar nuestra vibración personal con el amor. En tercer lugar, generalmente mantralizaremos Om, que significa Dios, o Alá, dependiendo un poco de la zona o la región donde estemos, dependiendo un poco de cómo nosotros vibremos, llamando a este ser universal, este ser creador. Y finalmente vamos a mantralizar Adonai, que en hebreo significa el Señor. Luego vamos a realizar prácticas como la relajación, la meditación, y generalmente a continuación, después de meditar, se hace una recepción de comunicación. Si vamos a llevar a ejemplo esta recepción de comunicación, podemos decirles que muchos de los mensajes que nosotros grabamos asiduamente y ustedes escuchan por la radio son recepciones de comunicación de los mensajes de los hermanos mayores.
de muchas salidas que hemos hecho anteriormente con grupos siempre de contacto, grupos rama. Dicho sea de paso, son mensajes que están confirmados, corroborados por otros grupos o dentro de lo que son los subgrupos de la misión. Se trata de confirmarlos antes de compartirlos. No sé si quieren. No sé si lo vas a decir o qué, pero también hacemos tomas de energía y ejercicios psicofísicos cuando llegamos. Ahí está, sí. Luego de la armonización y antes de la meditación se toman se hacen los ejercicios psicofísicos que mencionábamos hoy y la toma de energías. Solar y manásica. Ahí está. ¿Qué podemos comentar de salidas de campo con recepción de comunicación? Bueno, la idea es que en base al programa que tenemos para la salida, podamos pedir esa comunicación y ver si los guías de la misión, los hermanos mayores, sugieren algún otro trabajo para realizar en ese lugar con esa vibración. ¿Marce? Hablando del tema de la confirmación de los mensajes, comúnmente en una salida, primero se hace todo junto en la salida, o sea, la meditación se hace todo el grupo, todo junto, y después se hacen grupos pequeños, dentro de la misma salida, grupos pequeños, que ahí se confirman muchos mensajes que se recibe, ¿no? En varios grupos se recibe lo mismo, por ejemplo. Sí, o terminan un mensaje, porque una parte lo recibe un grupo, otro grupo la otra parte. Eso es bien mágico, ¿no? Porque eso ha ocurrido, que se confirmaba de todos los grupos una única frase. Sí, en una salida, recordamos a Colegio Pío, éramos 5 grupos y cada grupo pidió a recibir un mensaje que complementara el mensaje general que iba a recibirse en esa salida. Entonces, cuando nos reunimos los subgrupos, escribimos en el pizarrón lo que cada uno había recibido y fue mágico poder leer ese mensaje completo al finalizar el trabajo del día. Sí, yo acá tengo el mensaje que se recibió en 4 partes. 4 párrafos en 4 grupos chicos, ¿no? Y el mensaje dice: amor y unión. Nuestra meta es manifestar al Espíritu Santo. Debemos abandonar lo viejo para recibir lo nuevo. Solo el incondicional amor lo salvará. Bueno, con respecto a esto que decís, Rosana, yo quería agregar que, por ejemplo, en cada salida se da la situación de que a veces uno no va con una pauta concreta, sino que se va generando una sinergia que hace que a la medida que se va realizando las meditaciones, los trabajos energéticos, se recibe un mensaje concreto para ese tiempo y lugar en ese momento, o para un futuro, digamos. O sea, si bien los mensajes no son, digamos, pueden ser más para un futuro o estar, digamos, pautados para ese momento. Pero como que cada salida tiene un objetivo diferente y y es única. Bien, ahí está. Entonces decíamos que los subgrupos le permiten trabajar a los integrantes, a los hermanos que los integran en esos momentos de una manera más relajada y más en confianza. No es lo mismo hacer un comentario frente a 50, 70 personas que charlarlo amenamente entre 6, 7 personas, 10 personas. Entonces eso nos da también un pie a una reflexión, a un diálogo que está muy, muy bueno, el dialogar la misión, que se le llama así, plantear dudas, preguntas, inquietudes. También nos ha ocurrido que a veces estamos transitando por un periodo muy difícil a nivel familiar, a nivel laboral, y en estas instancias de los grupos chicos de trabajo se da la posibilidad de que podamos plantearlo y también preguntar, ¿por qué no?, o pedir un consejo
a ver cómo llevar adelante la situación y de ser así, de ser necesario, también pedir una irradiación, ¿verdad? Resumiendo, el trabajo en grupos pequeños nos da la pauta de que podemos confirmar que el apoyo y la asistencia siempre van a estar para hacer un trabajo mayor que luego, al finalizar el día, en la reunión se analizan, se leen y estudian los mensajes recibidos y de allí se sacan las conclusiones para el trabajo final. Una vez que hemos culminado ese trabajo final, que puede ser una irradiación planetaria, por ejemplo, nosotros tenemos la costumbre de compartir alimentos y esto nos genera a nivel grupal una aproximación con el hermano o la hermana que tenemos más cercanos allí y genera también ese vínculo familiar, un vínculo de amistad que vamos cultivando y haciendo crecer cada vez que estas instancias se dan a lo largo del año, a lo largo de los años. No solamente los mensajes que se pueden recibir en cada salida, sino las cosas que acontecen cuando salimos, que no son menores. Nos han pasado cosas, muchas veces los guías nos ponen a prueba en las salidas, enfrentándonos a acontecimientos, a cosas que ocurren un poco para ver cómo se maneja el grupo, ¿no? Es increíble. Sin contar las magias que suceden y los milagros de los cuales hemos sido testigos, entre ellos asuntos de comida, ya que estabas hablando. La multiplicación de los alimentos ha ocurrido más de una vez en distintos lugares, con distintos grupos, y eso nos alegra muchísimo desde un punto de vista profundo y espiritual. Pues hemos estado saliendo, por ejemplo, a campos. Vamos a dejar en claro que la misión Rama Uruguay 2 no tiene ningún lugar propio donde podamos ir sistemáticamente a una salida de campo. Tenemos lugares que nos han prestado muy amablemente gente de la misión, hermanos de familiares de la misión, conocidos de cada uno de nosotros, y en esos lugares hemos tratado de respetar al máximo las instancias, por eso mismo, porque son lugares prestados, terrenos, estancias, parajes, quintas. Hemos estado también en lugares que eran quintas y cuidando de no pisar los surcos o las plantaciones, o lugares donde se criaba ganado, por ejemplo, ovino o bovino, y tuvimos en todas las instancias la delicadeza, y esa es una parte importantísima del respeto al otro y al lugar, que preservamos como una forma de valor, ¿verdad? En el sentido de dejar el lugar limpio, prolijo, ordenado, como se nos prestó. Y cómo lo notan los animales, ese respeto, cómo digamos, se nos acerca cuando empezamos los trabajos, las vacas. Yo recuerdo que terminábamos rodeados de vacas. Yo tenía una en la puerta de la carpa, no podía salir la última vez. Se meten, se aparecen, porque saben que no les vamos a hacer daño. Es lo que pasa con ellos, los animales ya saben que no les vamos a hacer daño. Las aves empiezan a gritar y a revolotear cuando empezamos a mantralizar. Bueno, al contrario, siempre se acercan, claro, se acercan. Es maravilloso la magia que ocurre ahí. En la medida en que el grupo se va elevando en esa vibración hermosa, mágica, energética, haciéndonos uno con la naturaleza y con los elementales de la naturaleza, así como también con los elementos, agua, tierra, fuego y aire. Nosotros acompasamos un ritmo que habíamos perdido
en esa vorágine de la ciudad, del correr de un lado para otro en el día a día, el trabajo, el estudio, las responsabilidades que nos atañen a cada uno, dejando un poco eso al margen. Durante la salida de campo nos volvemos a sintonizar con la madre naturaleza, y ahí es como decía recién Gabriela, los animales vienen, se acercan porque nuestra energía es positiva. Claro. La curiosidad que tienen ellos nos acompaña, y ahí nosotros tenemos una especie de termómetro para saber cómo estamos vibrando nosotros también. No es casualidad que estemos en un momento de distensión y de relax, tomando un baño en un arroyo, en un campo prestado, y dentro del arroyo los peces se acercan a nosotros y comparten el mismo espacio físico donde nos estamos bañando. Eso nos ha ocurrido. Los pececitos están nadando alrededor nuestro, entre nosotros, y eso es realmente maravilloso. Las mariposas, los insectos, también, sí, todos los insectos, los serpientes, vamos a decir, si nosotros no molestamos, no agredimos y la intención no es dañar, ellos van a estar con nosotros, los veamos o no. Esa es otra cosa que siempre le decimos a la gente nueva que se va integrando a los grupos. Sí. No tengan miedo. Si nosotros no vamos con intención de dañar, ni de destruir, ni matar, ellos, los animales, los hermanos menores, no van a tener miedo y no van a atacar. Ellos atacan cuando se sienten amenazados, claro, únicamente. Entonces esto es grandioso porque nos incentiva a seguir trabajando con nosotros mismos. De repente hay alguien que te dice, no, yo no voy al campo porque le tengo miedo a las arañas o le tengo miedo a las víboras. Bueno, trabajá en ese miedo. Como siempre decimos, volvé a insistir. Anda al momento en que vos sentiste miedo por o con tal situación. ¿Por qué le tenemos miedo a una araña? ¿Qué nos pasó? Capaz que en alguna instancia, cuando éramos pequeños o cuando éramos jóvenes, tuvimos un evento desafortunado y eso queda grabado en nuestra mente. Entonces, lo volvemos a repetir cada vez que estamos en un lugar similar al que nos encontrábamos cuando nos ocurrió esa desventura. Pero no necesariamente tiene que volver a ocurrir. Entonces, lo mejor es trabajar con nosotros. Lo mismo con, por ejemplo, avispas. Hemos tenido unas salidas de campo donde, por ejemplo, había avispas en su espacio, porque en realidad vamos nosotros a la naturaleza, al campo, y ese es el espacio de ellos. Y para sintonizarnos tenemos que ser muy cuidadosos con nosotros mismos, nuestras acciones, nuestras actitudes. Y como decíamos hoy, el equilibrar la vibración junto a la de ellos nos da esa perspectiva de poder convivir. La idea es convivir. Por eso es tan importante, como tú mencionabas al principio, la armonización al llegar al espacio, porque es un espacio, digamos, que habitan ellos, que nosotros vamos de paso, digamos, en ese momento, pero nos vamos a reunir y tenemos que acoplarnos a esa vibración. Y si nosotros estamos bien vibrados, ellos sienten esa energía y van a estar en comunidad con nosotros, o sea, compartiendo, como que nos dan el permiso a nosotros de compartir ese espacio. Entonces, por eso es tan importante. Cuando uno comprende eso tan sencillo, yo creo que uno vuelve a la ciudad, digamos, a donde vive habitualmente y puede sentirse, digamos, vivo y feliz de haber estado en comunión con la naturaleza, que muchas veces los vemos como, digo, ellos comparten nuestro mismo espacio y tenemos que volver a reconectarnos con ellos. Exacto, no solo con los animales y los insectos
o como decía hoy Gabriela, las vacas, sino también con las plantas. Claro, los árboles. No ir con idea de depredar y traerme el lechito porque me gustó la enredadera o la florcita. No, al contrario, respetar la planta de ese lugar y si puedo y hacer el mayor esfuerzo por dejar y compartir una parte mía con ese espacio para preservarlo y poder volver ahí en cualquier momento. No comentamos nada del lugar físico que generalmente elegimos. Tratamos de ir a lugares, espacios abiertos, como decíamos hoy, lejos de antenas, lejos de lugares con ruidos que distorsionen, lejos de carreteras, lejos de tránsito, lugares que sean relativamente naturales, lo más naturales posible, ¿verdad? Como también citaba aquí Jimena, cuando llevamos un plan o un programa de trabajo para 2 días o más, generalmente llevamos nuestras carpas y nos instalamos allí en el predio que nos permitan con lo mínimo, ¿verdad? Uno va aprendiendo también con el correr de las salidas y las experiencias a cargar menos mochilas. Eso es sinónimo de nuestro trabajo personal también. Al principio llevábamos muchos bolsos, mochilas, bolsas con abrigo, una cantidad de utensilios que de repente pensábamos que eran necesarios, pero al estar en contacto con la naturaleza, todo cambia y volvemos a la simplicidad, a lo sencillo, a lo natural. Aprender a desprendernos, ¿no? De todo eso que muchas veces uno va acumulando, digamos, esas cargas que después son cosas materiales que no son necesarias. Además tampoco podemos planificar porque hasta el clima nos cambia. O sea, nosotros vamos con un plan armado y de arriba, después los días te cambian todo, ¿viste? Y es genial porque de repente te cambian los planes en 10 minutos. Ahí está la sintonía que se va formando, esa energía especial va tomando una vibración que se va a llevar a la concreción del programa. Sin duda alguna que está de más decir, celulares no, computadoras no, laptops no, incluso en momentos de curación o sanación, como es por ejemplo un lugar en la capilla de Padre Pío, en La Aurora, en Salto, en Paysandú. No es conveniente estar con la cámara sacando fotos o filmando, porque es un espacio y un momento de respeto donde se está trabajando con energías superiores a nivel cósmico, donde hay seres de luz asistiendo a ese momento tan especial, tan sagrado, y entonces sí se entiende sacar una foto, pero no en el momento de la sanación o la curación, sino después, cuando termina esa instancia sagrada, donde de repente pueda estar la vida en juego de algún hermano o hermana que haya pedido esa sanación, esa curación. Y esa es una forma también de respetar el tiempo de los demás y amar a los demás. Además, si los guías no quieren, no sale nada la foto. No sirve de nada intentar sacar fotos porque no te van a dejar ver nada. ¿Es así o no? Nos ha ocurrido que han ido equipos de periodistas, cameraman, sonidista, y cuando había trabajos para hacer con energía especialmente, no queda registrado absolutamente nada, ni en cámara, ni en micrófono, y esto nos ha ocurrido más de una vez. Y claro, nosotros ahora nos reímos, al principio nos preocupaba, pero después entendimos que era parte del aprendizaje. Como también se han disparado cámaras solas, sacando unas fotos increíbles.
seguro. Eso también pasó. Ahí está. Sacar cámaras que se prenden y enfocan solas, claro, como le pasó a Rafael sí, a hace Rafael le muchos pasó, años, sí. también en la Aurora, en una de sus salidas de campo en las que se estaba preparando para ir a Perú. Ellos habían llevado una cámara, habían llevado un trípode y pues se fueron a dormir. Se estaban preparando para descansar de noche tarde y Rafael escuchó el disparo de la cámara 2 veces y logró llegar a ver cómo el foco de la cámara se movía de acuerdo a dónde estaba la nave posicionada en ese momento. Y recuerden que hace 30 años atrás había solamente cámaras de rollo de 35 milímetros. Entonces, siempre tuvieron que esperar unos días a la vuelta del viaje para ver el revelado de esas fotos. Y la sorpresa fue, obviamente, que esa cámara que se disparó sola sacó las fotos de 2 naves en 2 instancias distintas de esa salida de preparación para Perú. Y me estaba acordando de una salida que hicimos un día que también ocurrió algo mágico, una salida que fuimos a un campo y nos agarramos por una callecita medio fina, íbamos en un ómnibus muy, muy ancho y después no podía pegar la vuelta el coche y se metió en un campo privado y se empantanó y no pudo salir. Ay, Dios mío, todos tratando de irradiar, empezamos a mantralizar para cambiar la energía, para polarizar. Bueno, porque aparte le avisó al dueño del campo, venía bastante enojado. Bueno, la cuestión es que el dueño del campo llegó, terminó tratándonos re bien, nos invitó hasta a pasar al baño si queríamos, y por la calle lateral por la que dobló el chofer, pasó un coche negro y se bajó el chofer del coche y le dijo, Flaco era el chofer del ómnibus. Le dice, ¿estás acá? Hace más de 20 años que te estoy buscando. ¿Se acuerdan de eso? Yo en esa salida no estuve. Fue maravilloso. Vos estabas, Marcelo. Yo fui y estaba ahí. ¿Vos te acordás? Estaba. Que el coche que pasó por la calle de atrás paró y era alguien, porque el chofer del ómnibus que nos llevaba era de la zona. Entonces, claro, y este otro coche que pasó por atrás era también de la zona. Y no lo vio más al dueño de la empresa del coche. Y cuando bajó, le dice, Flaco, sos vos, hace más de 20 años que te estoy buscando, no puedo creer verte acá. Nosotros no podíamos creer lo que estaba pasando, porque era todo tan loco. Claro, el dueño del campo que venía poco más con una escopeta, nos quería matar. Terminó, le cambió la cara. No sabemos cómo, pero le cambió la cara. Estaba todo como armado. Entonces, fue una cosa rarísima lo que pasó en esa salida. Después también, en esa misma salida, un hermano perdió la billetera. Todo el mundo buscándola, la billetera. Todos unidos buscando la billetera. Apareció, la encontramos, pero nos unimos todos para... O sea, esas pruebas, esas cosas que ocurren tan mágicas en las salidas, que realmente tenés que vivirlas, porque... Claro, pero tenés que vivirlo, porque si no, no te lo creen. Claro, Son increíbles. Había llovido, claro. Y el terreno del campo de este hombre estaba... Sí. No parecía que estaba muy mojado. No. Y el ómnibus evidentemente no pudo y empezó a patinar. Fue... Y ahí fue donde se quedó. Son pruebas de integración, ¿verdad? Probarnos como seres humanos hasta dónde llegamos para lograr esa común unidad de la que tanto hablamos. Y obviamente que por más fotos y filmaciones que saquemos de naves, de hermanos mayores que se hagan visibles, de siluetas o formas de energía que se presenten, que de hecho están allí con nosotros asistiendo, el objetivo final acá es el contacto con nosotros mismos, que eso es lo que nos enriquece más. Y podríamos estar 1000 programas hablando de salidas, pero nos quedó corto el tiempito, así que Yo creo vamos que a también tener que... algo, perdón que te Sí. interrumpa Gabriela, algo que es importante también señalar, que como decía Rosana, creo que va también al hecho de que hay que vivirlo
y contándolo uno no lo puede expresar porque es tan maravilloso lo que ocurre, bueno, desde la convivencia, la afinidad, las situaciones que son a veces pequeñas y que después, digamos, cosas que pasan que se resuelven, digamos, y que uno termina tomando como esto como una anécdota y que le parecen y se van sumando porque fueron tantos años y tantas salidas que cada una es única y cada experiencia es única. Y creo que cada uno lo ha vivido también y tiene su propia experiencia y como grupo, ¿no? Entonces creo que cada una, como decía hoy, es un mundo y cosas que nos sorprenden de cada salida. Y el maestro en todas, ¿no? Siempre se muestra. La asistencia. Siempre se muestra. Recuerdo una salida a Cerro Largo hace varios años donde estábamos volviendo, era el viaje de retorno. Y en un momento paramos en uno de los pueblos a descansar un poquito y el chofer del ómnibus, que era contratado, un particular, dice: muchachos, se terminó el viaje porque tengo 2 ruedas pinchadas, 2 neumáticos pinchados. Esto nunca me pasó en la vida. El hombre veterano, chofer de excursiones, de viajes, etcétera, etcétera, ¿no? La cara de sorpresa y de desilusión y de desesperación del hombre era tal que nos miramos entre nosotros y le dijimos: no se ponga nervioso, vamos a encontrar una solución. Nos empezamos a bajar del ómnibus a ver cómo resolvíamos eso. Era un domingo de tarde. Y cuando empezamos a bajar del ómnibus pasa una moto, un muchacho en una moto, y nos ve que estamos mirando los neumáticos del ómnibus. Y se entreparó y dice: ¿tienen problemas, muchachos? Y el chofer le dijo: sí, pinché 2 neumáticos. No me acuerdo de eso. Y dice: entonces hoy están de suerte porque yo soy de La Gomería. Sí. Nos reímos porque fue algo tan maravilloso. La solución llegó más rápido de lo que nos hubiésemos pensado. Se sacaron los neumáticos, se arreglaron y obviamente hubo un retraso en el viaje, pero se solucionó. Funciona así. Lo que no hay que hacer es bajar la vibración y pensar y pedir asistencia. Sí, porque la negatividad te mete la colita también. Y a veces no necesariamente la negatividad, a veces son pruebas sanas del lado bueno, para ver qué es lo que pasa. O cómo nos resolvemos. Sí, exacto. La cuestión es cómo resolverlo entre nosotros, y si necesitas asistencia, bueno, pedirla, pero pensando siempre bien, pensando bien. Eso es el problema del ser humano, tratar de mantenernos pensando bien, positivamente. Y si pensamos bien, la vida va a estar bien, el universo va a estar bien y todo lo que nos rodea va a estar muy bien. El día que la hermana tuvo un accidente en el coche, a las 4 de la mañana, pasa una ambulancia por la ruta, o sea, en la ruta, 7. en el medio de un pueblo, en la ruta 7, a las 4 de la mañana, que no sé qué hacía una ambulancia por ahí, Seguro que pero pasó. O sea, es todo como muy raro, ¿viste? Esas increíble. cosas nos pasan, digo, lo contás y no te creen, pero es como que te manda las cosas. En ¿viste? el mágico, Sí, mágico, En el momento es mágico. del accidente, Es mágico. sí, pasa la ambulancia y se detiene y la lleva directamente al hospital. al centro de asistencia. Hay miles de experiencias maravillosas, y una vez que empezamos a contarlas, como que van surgiendo otras más. Pero se nos terminó el tiempo, lo tenemos que Y dejar para hoy otros programas. dejarlo por ahí, dejarlos con la idea y las ganas de probar todo este mundo mágico, haciendo la meditación, empezando de a poquito, con lo que a ustedes les parezca que les va a ser más fácil, y después ir agregando los elementos, los conocimientos, preguntar si quieren por las páginas de la radio, tenemos Facebook, tenemos WhatsApp. Preguntar, anímense si tienen dudas,
y nosotros estamos para todo lo que podamos ayudarles. Vamos entonces a ir redondeando, Gaby. Sí, nos vamos despidiendo con ganas de seguir contándoles anécdotas de nuestras salidas de campo, pero nos tenemos que ir. Nosotros nos vamos despidiendo y nos reencontraremos en el próximo programa de Camino, Verdad y Vida. Que pasen muy Chao. bien. Chao, que pasen bien. Luego.